Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Hay gente que piensa que una persona solo puede oír el Evangelio cuando está destrozada, destruida, cuando se escribe Jesús con G o tiene muchas deudas. Con el fin de la Gran Depresión, la Ruta 66 pasó a ser una de las carreteras principales para los viajeros con destino a Los Ángeles. Esos viajeros que realizaban paradas turísticas en el impresionante Gran Cañón. Hoy retomamos nuestro viaje, aunque no sea turístico. Querido amigo, querido oyente, llena tus maletas con fe en Dios porque nos vamos de viaje. Esto es Ruta 66, con una aventura más por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegando al capítulo 13, que narra el primer viaje misionero. El tema del estudio de hoy es Cruzando Fronteras. Es el momento de poner en práctica las enseñanzas de Jesús y mostrarse al mundo. Desafíos extremos que aparecen por el camino y dificultades internas que surgen. Ahora es cuando veremos la fuerza que tiene la predicación del Evangelio. No te quedes ahí parado y acomodado. Soy Esperanza Suárez y con Andrés Ocampo desde el control técnico te saludamos. Fernando Díaz Sarmiento estará en la exposición. Habiendo calentado motores, estamos ya preparados para viajar juntos en esta emocionante historia. Querido oyente, vimos cómo el Evangelio empezó a alcanzar a los gentiles. Recuerda que fue fundada la primera iglesia gentil, es decir, aquella formada por creyentes que no eran judíos. Esa iglesia quedaba en Antioquía de Siria. Cuando leemos el último versículo del capítulo 12, vemos que, habiendo terminado su misión, Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Aquí están Bernabé, Pablo y Marcos, juntos al final del capítulo 12. Llegando al capítulo 13 leemos que en la iglesia de Antioquía, esa iglesia gentil, había profetas y maestros. Y ahí entonces viene la lista de ellos: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Cabe destacar aquí cómo tenemos gente tan diferente en la iglesia. Por ejemplo, en cuanto a Simeón, apodado el Negro, es muy probable que fuese africano. Otro es Lucio de Cirene. Cirene es el nombre dado a Libia. Así que vemos una gran diversidad, una verdadera iglesia internacional en el ambiente de Antioquía. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Empieza aquí, a través de la acción poderosa del Espíritu Santo, mientras esa iglesia está consagrada buscando la voluntad de Dios, decimos, empieza el famoso primer viaje misionero de Pablo. Esta vez Pablo fue solamente con Bernabé y Marcos, y al final el viaje duró 2 años. Tenemos aquí un viaje que ocurrió entre los años 46 y 48. Veremos qué ocurre en el momento en que la iglesia está cruzando las fronteras. Enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, que es el puerto que queda allí cerca a Antioquía, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Es interesante cómo Pablo empieza a hacer su obra de manera muy bien planificada. Ellos saben que los judíos estaban esperando al Mesías, y saben que ellos son los primeros destinados a oír ese mensaje. Así que Pablo va a la sinagoga, y de allí siguen con el viaje. Llegando a la ciudad de Pafos, él encuentra a un judío llamado Bar-Jesús, que practicaba magia y era falso profeta. Ese Bar-Jesús era un asesor del gobernador Sergio Paulo. El gobernador Sergio Paulo era el gobernador romano en la isla de Chipre, que queda en el mar Mediterráneo. Y lo interesante es que muchas veces pensamos, el que tiene una posición, una cultura, esas personas no tienen interés en las cosas relacionadas con el Evangelio. Al revés, todo lo contrario. Este gobernador romano era un hombre culto y mandó llamar a Bernabé y a Pablo porque él quería escuchar la palabra de Dios. Fíjate,
ese hombre de posición extraordinaria queriendo oír la palabra de Dios. Pero Bar Jesús, que también es llamado Elimas, intentaba desviar la fe del gobernador. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo por el poder de Dios, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego, y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y en ese mismo instante eso ocurrió. Querido oyente, observa conmigo algo interesante. El hombre salió de allí necesitando ayuda, alguien que le pudiera llevar de la mano para salir de aquel ambiente, pues él no veía nada. El gobernador, impresionado con aquello, creyó y recibió el mensaje de Pablo. Podríamos decir que tenemos aquí el primer convertido en importancia de posición social, cuando la Iglesia empezaba a cruzar las fronteras en esa gran expansión del Evangelio. Entonces Pablo, Bernabé y Marcos, que están en ese primer viaje misionero, ahora van a ir a un segundo momento. El texto dice lo siguiente: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Ellos se suben a un barco y se van a la llamada región de Asia Menor, que es la actual Turquía. Pero de manera sorprendente Juan Marcos no quiso acompañarlos. Volvió a Jerusalén. Entonces Pablo y Bernabé van desde Perge a Antioquía de Pisidia y el sábado nuevamente, ¿qué hacen? Se van a la sinagoga a participar del culto. Después de la lectura de la ley de los profetas, preguntaron si ellos tenían alguna palabra que dar. En ese momento, Pablo, en su misión dirigida por el Espíritu Santo, se pone de pie y empieza a traer su mensaje. El mensaje de Pablo es totalmente dirigido al contexto judío, y él empieza a recordar la historia de Israel, de cómo Dios escogió a los antepasados, los liberó de Egipto, cómo hizo cosas maravillosas y cómo escogió a David como rey. Entonces él continúa en esa especie de recordatorio histórico hasta que dice lo siguiente en el versículo 26. Hermanos descendientes de Abraham, y vosotros los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos a vosotros las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? La promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Dios lo resucitó. Y Pablo va a citar versículos del Antiguo Testamento comprobando esas profecías. Entonces él pone a todos en la misma situación, en la misma necesidad de oír que Jesús resucitó sin sufrir descomposición en la tumba, y que debían saber que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de pecados. Según nos dice el versículo 38, todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tened cuidado no sea que os suceda lo que han dicho los profetas. Mirad, engreídos, asombraos y desapareced, porque voy a hacer en estos días una obra que nunca creeríais aunque alguien os la explicara. Citando a Habacuc 1:5. Así que Pablo dice abiertamente dentro del contexto de la sinagoga: mirad, ese Jesús es el Mesías que estaba prometido. Querido oyente, mira cómo Dios quiere que ese mensaje del Evangelio sea enviado a todas partes. Aquí la Iglesia empieza a cruzar las fronteras. Las personas sin Dios sí que están interesadas. La Iglesia es la que necesita trabajar con la estrategia correcta. Pablo sabe muy bien lo que está haciendo. Y ahora el mensaje es llevado a aquellos que abren su corazón y se convierten. Después de que Pablo lo explicara todo muy bien a partir del Antiguo Testamento, él estaba saliendo de la sinagoga
Y el pueblo lo invitó a hablar más sobre esa realidad el siguiente sábado. Según indica el texto, el sábado siguiente, observa qué cosa más interesante aquí en Antioquía, en este caso Antioquía de Pisidia. Casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Cuando los judíos aquí lo vieron, se llenaron de envidia y empezaron a blasfemar contradiciendo a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé van a decir claramente: era necesario que os anunciáramos la palabra de Dios primero a vosotros. Como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Porque el Señor habló sobre los gentiles que habrían de oír su palabra en el futuro, allá en Isaías 49. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Así es, querido oyente, observa qué cosa más impresionante. Ese mensaje que cruza las fronteras, que salió allá de Siria y que llegó a la isla de Chipre y ahora llega a Asia Menor, a Antioquía de Pisidia, ese mensaje empieza a crecer, de hecho, cruzando las fronteras. El Evangelio es absolutamente, podríamos decir, vencedor. Y Hechos, capítulo 13, va a terminar con una palabra muy especial. La palabra del Señor se difundía por toda la región, dice el versículo 49. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Pero ellos salieron victoriosos. Se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, relata el versículo 52, que como es común en Hechos, termina con otra nota victoriosa, como quien dice: estamos venciendo. Por tanto, los discípulos seguían victoriosos mientras la iglesia iba cruzando las fronteras. Viaja por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Estamos siguiendo la exposición del capítulo 13 de Hechos y ahora nos vamos con las preguntas para poder entender mejor el texto. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. ¿Por qué solo ahora, en el capítulo 13, empieza la obra misionera más allá de las fronteras? De hecho, da la impresión de que el propio Pablo estaba un tanto inactivo allá en su tranquila ciudad del interior, ¿no es así? Tenemos, Esperanza, aquí dos cosas importantes que considerar. En primer lugar, tenemos que tener una idea realista de lo que está ocurriendo. El cristianismo empezó alrededor del año 30 después de Cristo, y ahora estamos al menos en el año 46. La iglesia empieza con un grupo pequeño de discípulos en Jerusalén y en Judea, desarrollándose bajo mucha persecución. Inicialmente, la idea de los cristianos judíos no era una idea de alcanzar a otros pueblos, a otros grupos. Cuando la iglesia rompe las fronteras étnicas y alcanza a los gentiles por primera vez, empezando con Cornelio y después llegando a la formación de la iglesia gentil en Antioquía de Siria, entonces es el momento en que esa iglesia gentil va a empezar la obra misionera que va a cruzar las fronteras y alcanzar a los demás gentiles. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Pablo pasó primero por un proceso de preparación. Él quedó un tiempo allí en Arabia, creció espiritualmente y ahora sí, Dios lo llama en el momento en el que está maduro para la obra que se le había preparado. Así que ahora la iglesia, podemos decir, va a crecer, va a avanzar viento en popa, más allá de las fronteras.
Así es, pero estamos viendo aquí que su estrategia de inicio, de partida, era la sinagoga. ¿Qué significa eso? Ellos van más allá de las fronteras, pero ¿van directos a la sinagoga? Ya ves, cuando alguien lee eso incluso pensará, vaya, pero ¿cómo puede esa gente estar tan restringida al mundo judío, que solo va a la sinagoga? La cuestión no es tan así. Debemos recordar lo que nos dice el libro de los Romanos. El Evangelio en primer lugar para el judío, después para el griego. No es porque el judío tenga más valor que cualquier otro grupo, sino porque el judío ya está totalmente preparado para oír ese mensaje. Ellos conocen la ley y los profetas, conocen la promesa del Mesías de Israel, y ellos están esperando el cumplimiento de las profecías. Así que podríamos pensar en varios árboles con frutas maduras. No puedes cosechar donde no has plantado nada. Además, la sinagoga no es un ambiente solamente judío. Teníamos allí por lo menos 2 grupos más de personas que iban frecuentemente a las sinagogas. Los prosélitos, que son gentiles que se volvían judíos, y aquellos temerosos de Dios, que son, digamos, los amigos de la fe de Israel. Toda esa gente está siempre reunida en las sinagogas. Ellos son el primer punto de partida para recibir el mensaje. Por tanto, Pablo está usando la estrategia correcta. Anunciar exactamente donde hay una probabilidad mayor de que las personas pongan atención a su mensaje, a su palabra. Algo que llama la atención en todo ese asunto de Hechos 13 es el gobernador Sergio Paulo, un hombre culto, inteligente, de posición elevada. Y fíjate, es engañado por un falso profeta. ¿En qué lugar nos deja esa situación? Es bastante interesante ver lo que el texto nos muestra. De hecho, es muy importante que el primer individuo en ser alcanzado por el Evangelio más allá de las fronteras sea una persona tan importante y culta. Hay gente que piensa que una persona solo puede oír el Evangelio cuando está destrozada, destruida, cuando se escribe Jesús con G o tiene muchas deudas. Entonces sí, hablaremos del Evangelio. Desde luego que esa idea no es bíblica. Todos deben tener acceso al Evangelio. De hecho, una persona como el gobernador Sergio Paulo, habiendo sido alcanzado, tendrá una gran influencia en la expansión del cristianismo. Y observa que una persona puede tener mucha cultura, puede ser importante, pero eso no sirve de nada para resolver su situación espiritual. Hoy en día hay mucha gente relevante y culta que vive una vida espiritual miserable, incluso sujetas por ideas y prácticas absolutamente supersticiosas, sin ningún fundamento. Se dice que un gran líder mundial, por ejemplo, tenía un clavo oxidado en el bolsillo porque creía que ese clavo le daba buena suerte en las reuniones en las que participaba. ¿Cómo está el mundo? La gente cree en patas de conejo, en conejos sin patas, en todo tipo de cosas raras. Es impresionante. Aquí el gobernador Sergio Paulo estaba en una situación semejante, pero la gracia de Dios lo alcanzó y él salió del engaño del falso profeta Bar Jesús. Ese equipo que está viajando, cruzando fronteras, tiene una baja. Juan Marcos decide volver a casa. ¿Hay algún problema importante aquí en el equipo? Mira, Esperanza, la cosa se complicó. Recordémoslo aquí. Bernabé está con el equipo y él es de Chipre. Él que había vendido una propiedad y entregado el dinero a los apóstoles. Algunos piensan incluso que ellos van a Chipre originalmente porque Bernabé conoce la zona. Juan Marcos va también con ellos, y todo está funcionando bien. Cuando ellos van a Asia Menor y llegan exactamente a la región de Panfilia y de Pisidia, entonces el asunto digamos que se tuerce. A partir de allí Juan Marcos ya no va con ellos. Juan Marcos era una especie de auxiliador, de ayudante. Es probable que le ayudase a hacer la comida, guardar las cosas y transportarlas. Pero ¿por qué vuelve a Jerusalén? Algunos creen que él pudo haberse enfermado o tener fiebre alta, porque había en aquella región una fiebre fuerte y peligrosa. Otros plantean una idea quizás más razonable que esa. Los primeros gentiles que se convierten como Cornelio son gentiles acostumbrados al judaísmo, pero aquí en esa región no es así. Aquí el gentil lo es totalmente, no sabe nada. Juan Marcos tal vez tuviera dudas porque la gente estaba cruzando demasiado las fronteras. Así que él volvió atrás, volvió a Jerusalén.
Eso generó una especie de insatisfacción en Pablo. Pero después, al final, Pablo va a entender el valor de Juan Marcos e incluso pide que Juan Marcos sea traído de vuelta para que estén juntos. Así que podemos decir que hubo dificultades como ocurre en la vida de todo el mundo, pues los apóstoles son, al fin y al cabo, humanos frágiles como cualquiera de nosotros. Nos ponemos a imaginar a Pablo y a su equipo llevando el Evangelio más allá de las fronteras. Ahora bien, él habla mucho sobre el Antiguo Testamento. Su predicación se apoya en esa revelación, incluso cuando habla de la resurrección de Jesús. Pero, ¿por qué lo hace? Mira, eso es muy importante, Esperanza. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Vamos a entenderlo mejor. Hay gente que cuando va a anunciar el mensaje da la impresión de que no se entera, que no sabe dónde está. A veces la persona está hablando de forma difícil y complicada a un montón de gente sencilla. Otros se disponen a hablar a un grupo de jóvenes como si estuviesen hablando a personas de 80 años. Pablo aquí actúa con la estrategia correcta. Todo el mundo que está en la sinagoga es judío o es muy simpatizante del judaísmo. Esa gente lee el Antiguo Testamento todos los días y está a la espera del Mesías. ¿Qué hace Pablo? Él hace una predicación, digamos, contextualizada según el oyente, que muestra la verdad del Evangelio. De hecho, eso es una cosa muy importante. Hay gente hoy que piensa que el Evangelio es una especie de aspirina, un tipo, digamos, de ibuprofeno espiritual o tranquilizante que una persona se toma para sentirse más relajada, que es una especie de autoayuda, una especie de remedio para los problemas inmediatos de la vida. Pablo avisa y nos dice: a ver, es verdad que Jesús es el Mesías. ¿Sabéis por qué? Porque Él se levantó de entre los muertos y comprobó todo por la resurrección. El Evangelio no es un mensaje psicológico, es la verdad de Dios de que Cristo Jesús es su Hijo, el Salvador, el Mesías, porque Cristo Jesús resucitó. Ahora bien, aunque Pablo esté predicando para un público de una sinagoga en un contexto judío, al final el énfasis de su discurso está en los gentiles. Es lo que observamos al final del capítulo, ¿no es así? Pues sí, lo observamos, porque aquí tendremos un giro en la historia. ¿Qué ocurre? Los judíos en Antioquía, en su mayoría, resisten, rechazan el Evangelio. Así que Pablo dice: mira, Dios ya había dicho que un día la luz llegaría a los gentiles. Por eso volveré a ellos y ellos oirán este mensaje. Eso significa que el cristianismo primitivo empieza a dejar de tener a Israel como enfoque y que la mayoría de la Iglesia pasará a ser gentil. Y ahora ha llegado por fin el turno de los paganos, que no conocían la ley de Dios. Llegamos a la conclusión y a la aplicación de esta reflexión que va más allá de las fronteras, justo hasta ti. Hoy en Ruta 66 hemos viajado por el libro de Hechos, concretamente por el capítulo 13, y nuestro tema, como recordarás, fue Cruzando Fronteras. Así es, la Iglesia de Cristo ya no podía parar. El Espíritu de Dios conduce a Pablo, Bernabé y a Juan Marcos al primer viaje misionero del año 46 al año 48, llevando a cabo la primera gran expansión del cristianismo primitivo. Mi querido oyente, esta es la gran verdad. La Iglesia de Cristo no puede acomodarse, llevando una vida ordinaria, porque somos convocados para hacer la obra misionera, una obra extraordinaria. Querido amigo, se termina aquí otro episodio de Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360.
En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Envíanos tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo, como es habitual, en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Todavía tenemos mucho más por descubrir. Sintoniza esta misma emisora y a esta misma hora para poder seguir esta aventura. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.